Muchas gracias por la invitación a Sistemas Analíticos y pues muchas gracias por su presencia y por el interés en el tema. El día de hoy vamos a hablar del diagnóstico in vitro de alergia en la era de la medicina personalizada. Vamos a hablar en esta charla un poco acerca de qué es la alergia y la respuesta inmune involucrada, los tipos de alergenos que hay hasta el momento descritos, las familias de proteínas alergénicas, los alergenos más importantes para Latinoamérica y la importancia del diagnóstico in vitro de alergia y del diagnóstico molecular o diagnóstico resuelto por componentes. Y bueno, empecemos con ¿qué es alergia? Alergia puede ser descrita, más bien la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica la ha descrito como una hipersensibilidad mediada por mecanismos inmunológicos que pueden tener una gran variedad de presentaciones clínicas a través de distintos mecanismos fisiopatológicos. Y bueno, en pocas palabras, una alergia es una reacción exagerada que hace nuestro cuerpo hacia sustancias que debieran ser inocuas. Y bueno, ¿por qué se genera esta reacción? Sabemos que el sistema inmunológico tiene diferentes tipos de reacciones y justo estas reacciones pueden agruparse en 4 grupos. Las respuestas de hipersensibilidad que tiene el sistema inmunológico, que el sistema inmunológico monta, pueden agruparse en estos 4, en esta imagen, donde tenemos 4 grandes grupos. Y el día de hoy nos concentraremos solamente en el tipo 1, la hipersensibilidad de tipo 1, que es una respuesta alérgica mediada por IgE. Veremos más adelante cuáles son los actores de esta respuesta inmunológica. Quiero presentarles que hay 3 tipos más de hipersensibilidad, las cuales están mediadas por otras células y por otros mecanismos. La respuesta alérgica mediada por IgE es también llamada IgE, respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Y bueno, esta respuesta alérgica inicia generalmente cuando tenemos contacto con un alergeno. Los alergenos, que casi siempre son proteínas y que están presentes en todas las células vivas, es una biomolécula, las proteínas, y pueden estar presentes en en todos los seres vivos, ¿no? Estas proteínas entran a nuestro sistema inmunológico y estas son reconocidas por las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno por excelencia. Estas células la capturan y se la presentan generalmente a las células TH0 T naïf. Y estas se convierten en maduran a unas células de tipo T helper o TH2, las cuales, dependiendo del microambiente, de qué interleucinas estén presentes, pueden madurar hacia una célula B que produce anticuerpos del tipo IgE. Estos anticuerpos son los anticuerpos que median esta respuesta a alergia, y estos anticuerpos se pegan en 2 células, los mastocitos, que son prácticamente las células más importantes en una respuesta alérgica, y en los eosinófilos. Esta primera fase se llama fase de sensibilización. La segunda fase, cuando nuevamente volvemos a tener contacto con el alergeno, estos anticuerpos se han pegado a los mastocitos. Los mastocitos tienen un receptor en su superficie que pega del lado del anticuerpo de la región Fc a estos anticuerpos. El mastocito queda sensibilizado. Y cuando entra nuevamente el alergeno, este alergeno es capturado por estos anticuerpos presentes en la superficie del mastocito. La información de que ha llegado este alergeno es transmitida al interior del mastocito. El mastocito es una célula que tiene una gran cantidad de vesículas con una gran cantidad de sustancias proinflamatorias, factores de crecimiento, histamina, por ejemplo, que es uno de los grandes actores en esta reacción, triptasa. Y estas sustancias que se degranulan, estos mastocitos que se desgranulan o degranulan, todas estas sustancias generan la sintomatología de una reacción alérgica, que veremos adelante.
Bueno, pues aquí, por ejemplo, dos de los grandes sustancias más importantes es histamina. Histamina tiene un pico prácticamente desde los primeros minutos de la reacción, sube la concentración de histamina y esta también baja relativamente rápido. Por lo tanto, triptasa, que es otra sustancia que sale hacia la parte exterior de estos mastocitos, puede utilizarse como un biomarcador, sobre todo para aquellos pacientes que hacen reacciones anafilácticas, las reacciones más graves de una respuesta alérgica mediada por IgE. Esta triptasa puede medirse a partir de la primera hora de haber sufrido esta reacción anafiláctica y hasta 2 horas después, que es muy interesante medir la triptasa, la concentración de triptasa en estado basal del paciente y después medir el delta de esta triptasa, ver cuánto fue el cambio que hubo y si este cambio fue mayor al 20% de la triptasa basal de ese paciente, más 2 microgramos, este paciente entonces se dice que tuvo una reacción anafiláctica. Triptasa es uno de nuestros biomarcadores que podemos encontrar dentro del catálogo de ImmunoCAP en Thermo Fisher Scientific. Sintomatología puede ser muy diversa, puede ser desde una rinorrea, un rash, conjuntivitis, abones, que son estas ronchas que salen prácticamente inmediatamente después de estar en contacto con una sustancia que puede generarnos esta reacción, dermatitis. Las dermatitis pueden ser incluso dermatitis crónicas, atópicas, ¿no? Urticaria, asma, que son ya complicaciones más graves, o anafilaxia. Y bueno, toda esta sintomatología y la cuantificación de IgE pudo ser posible gracias al descubrimiento, a la descripción de esta inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina fue descrita en el año de 1967, hace apenas 57 años, y como sucede muchas veces en la historia de la ciencia, en la historia de los grandes descubrimientos que han habido en ciencia, se hace por dos grupos diferentes en dos lugares diferentes en el mundo al mismo tiempo, ¿no? El grupo del doctor Johansson y Benich en Suecia, en Uppsala, en la Universidad de Uppsala, que es justo donde nace nuestra prueba ImmunoCAP, y el otro grupo era el del matrimonio Ishizaka en California. Ellos describen a estas sustancias que fueron llamadas reagininas al inicio y que después fueron bautizadas con el nombre de inmunoglobulinas de tipo E. La inmunoglobulina de tipo E tiene, igual que las otras 5 inmunoglobulinas que veremos adelante, pues tiene la región de las cadenas variables y de las cadenas ligeras y las cadenas pesadas. Tiene una región bisagra que es altamente específica, y justo en este lugar donde está el FC, la fracción cristalizable, es donde, por ejemplo, se pueden bloquear a estos anticuerpos. De hecho, omalizumab funciona a este nivel, bloqueando el anticuerpo y evitando que el anticuerpo se una por esta región al receptor que está en los mastocitos y que genera la degranulación y la reacción que acabo de explicar. Es muy interesante saber que estas inmunoglobulinas y que muchos de los anticuerpos son súper resistentes. Por ejemplo, se sabe que esta puede durar más de 30 años y que es estable en congelación por ese tiempo. Entonces, aquí tenemos a las 5 inmunoglobulinas más que están en el ser humano. La primera que se sintetiza cuando se tiene un contacto con un inmunógeno es la IgM. La IgM es la proteína, la inmunoglobulina que está en una concentración relativamente baja, solamente el 6% del total de las inmunoglobulinas en suero corresponde a esta inmunoglobulina. Después tenemos a la IgG, que es la más abundante. En este momento prácticamente el 80% de todas las inmunoglobulinas que tenemos en nuestro suero, pues corresponden a esta IgG. Es muy importante, y bueno, quiero recalcar aquí que hay muchas pruebas que miden sensibilización
a 200 alimentos, por ejemplo, y miden IgG. IgG, no hay ningún sustento científico que nos diga que IgG genera alergia. IgG nos está dando otra información que abordaré en la siguiente diapositiva, pero es muy importante recalcar que IgG no está involucrada en una respuesta alérgica. La inmunoglobulina que está involucrada en una respuesta alérgica es la IgE, y esta solamente está en una concentración muy baja del 0.002% del total de las inmunoglobulinas que está en el suero. Otra de ellas es la IgA, que generalmente es una inmunoglobulina que está presente en nuestras mucosas, y la IgD. Bueno, y aquí está la IgG. La IgG tiene 4 subtipos, del 1 al 4. Y prácticamente la IgG4 es la que está en menor concentración del total de las IgG, solo el 5% corresponde a la IgG4. Estas IgGs pueden estarnos dando información en pacientes alérgicos, pero nos están dando información de que este paciente ha tenido una exposición larga con en este caso, a ciertos alimentos o a ciertos alergenos inhalatorios. En el caso, por ejemplo, de aquellos pacientes que han sido tratados con inmunoterapia, IgG4 se puede cuantificar para que nos diga cómo ha funcionado esta inmunoterapia. Aquellos pacientes que han hecho un cambio de switch, que quiere decir que han cambiado las IgEs por IgG4, son pacientes que han sido exitosos en su inmunoterapia. IgG no predice alergia, como lo dije anteriormente, tampoco nos está diciendo el grado de sensibilización de ese paciente, pero sí nos está diciendo la IgG4 en específico que este paciente ha tenido una inmunoterapia exitosa, ¿no? Y que ha habido ya una inducción a la tolerancia de ese alergeno. Otra cosa muy importante es que al haber concentraciones altas de IgG, muchas veces esta IgG va a bloquear al alergeno, evitando que el alergeno se una a la IgE que está presente en la superficie de los mastocitos y inicie la reacción alérgica que expliqué al inicio. La marcha tópica es en aquellos pacientes, por ejemplo, esta fue una corte de 562 pacientes, donde muchos de los que presentaron alergia, que fue el 30%, se presenta desde el primer año de vida, y la alergia que justo se presenta en esta etapa de la niñez son generalmente alergia alimentaria. 2 de los alergenos más importantes es leche y huevo, puede también haber eczema. De este 30%, solamente 6 niños, un porcentaje muy bajo, va a desarrollar en el futuro otro tipo de alergia, esta marcha tópica, donde puede llegar a tener asma y complicaciones alérgicas más graves, justamente porque es muy importante que las personas que inician aquí una marcha alérgica sepamos exactamente a qué proteína. Hay ciertas proteínas que son marcadores de alergias más graves como puede ser asma. Y bueno, hace, no sé, 22 años, al principio de este siglo, se pensaba que las alergias eran solamente, era una enfermedad que solamente estaría afectando a países desarrollados. Ahora sabemos que la alergia ha incrementado en todo el mundo y han sido muchísimos los factores, pero lo más importante, lo que ha generado un incremento en el cambio en las alergias ha sido nuestros cambios en nuestros estilos de vida. Ahora, por ejemplo, consumimos tenemos contacto con una mayor cantidad de antibióticos que alteran de manera importante nuestro microbioma. Nuestro microbioma, que anteriormente se llamaba flora normal, es muy importante. Se sabe que está interaccionando siempre con nuestro sistema inmunológico y él es el encargado de presentarle al sistema inmunológico, en este caso a los alergenos. Y el hecho de que estas bacterias ayuden a regular una respuesta alérgica está justamente vinculada con nuestro microbioma. Factores ambientales, ahora la contaminación a nivel global ha incrementado, o sea, nuestro cambio climático, por ejemplo, ha generado que las estaciones sean más largas y por lo tanto estas estaciones generan polinizaciones
más largas. Al tener un polen que es altamente alergénico, tenemos algo que llamamos presión alergénica, y los pacientes susceptibles que tienen a lo mejor un fondo genético van a tener una predisposición al tener también una gran cantidad de una presión alergénica, van a empezar a reaccionar y a desarrollar una alergia a estas sustancias alergénicas. Estamos expuestos ahora también a muchos más contaminantes. En verano estuve en el simposio de verano de ACI, de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, donde el grupo del doctor Sesmiatkis en Suiza habla acerca de su teoría del cambio de los epitelios, cómo han cambiado nuestros epitelios en los últimos 60 años. Y nuestros epitelios han sido dañados por muchas sustancias que están en nuestra comida, en el ambiente, más de 350,000 sustancias. La teoría dice que en estos últimos 60 años hemos estado expuestos a más de 350,000 sustancias nuevas a las que nunca el hombre estuvo expuesto. Y esto ha generado que nuestros epitelios hayan cambiado tanto en grosor como son epitelios más lábiles. A la hora de ser epitelios más lábiles, muchas sustancias pueden ser translocadas de la parte de la superficie externa a la interna, y ahora sí el sistema inmunológico empieza a tener reacciones que anteriormente no tenían. Y entre ellas, pues la alergia es uno de los grandes grupos, las enfermedades autoinmunes, es uno de los grupos de enfermedades que han incrementado debido a este cambio en el grosor de nuestros epitelios, ¿no? Nuestros estilos de vida también han sido cambiados muchísimo. Estos últimos años, últimos 2 años y medio, ya casi 3 con COVID, por ejemplo, que hemos estado más tiempo en casa, nuestros alergenos intradomiciliarios, los ácaros presentes en el polvo casero, vivimos con nuestras mascotas y también las mascotas desprenden una gran cantidad de proteínas que son altamente alergénicas, ¿no? Exposición a estas sustancias químicas que les decía, y tenemos en nuestra comida, por ejemplo, una gran cantidad de emulsificantes, de colorantes, de ablandadores, de edulcorantes, etcétera, que también han pegado, han modificado totalmente esta respuesta inmunológica. Los detergentes, por ejemplo, ahora tenemos detergentes más innovadores, pero estos detergentes más innovadores también vienen a romper nuestros epitelios y generan cambios morfológicos incluso, ¿no? El doctor Morita de Japón en este simposio explicaba como una dilución 1:100 de un detergente, de cualquier detergente que ustedes puedan estar utilizando, está realmente dañando también nuestros epitelios. Bueno, los alimentos aquí depende de las guías. Muchas veces la introducción tardía a alimentos alergénicos también puede estar generando que nuestro sistema inmunológico empiece a reaccionar con ellos. Y la dieta refinada y procesada, ¿no? Dietas con altas concentraciones de sales y de azúcar están cambiando completamente nuestro microbioma y por lo tanto nuestra forma, la forma en cómo nosotros estamos modificando nuestra epigenética, el medio ambiente, el microbioma y nuestro grado de nutrición completamente va a estar influyendo en cómo el sistema inmunológico va a estar reaccionando contra las cosas externas, ¿no? Desde que estamos en vientre de mamá, los microorganismos con los que estamos en contacto, si vamos a nacer por vía cesárea o por parto, o si vamos a ser alimentados por leche materna o por estas fórmulas que, bueno, se ha visto, la leche materna es el mejor alimento que podemos tener desde la infancia para tener un sistema inmunológico que nos proteja en un futuro. Y bueno, les decía, ¿qué es un alergeno? Generalmente los alergenos van a ser proteínas y las proteínas son una de las 4 biomoléculas más importantes de los seres vivos. En cualquier ser vivo vamos a encontrar proteínas y las proteínas se pueden agrupar en familias. Bueno, hay algunos alergenos que son no proteicos y por ejemplo aquí les presento a uno nuevo que recientemente se ha agregado a la lista de alergenos importantes y este alergeno es un carbohidrato, alfa-gal. Alfa-gal es un carbohidrato que está presente en las carnes rojas.
Este carbohidrato fue descrito, esta alergia fue descrita hace 20 años por el doctor Thomas Platts Mills en la Universidad de Virginia. Originalmente, los pacientes que tienen alergia a las carnes rojas tardan hasta 7 años en ser diagnosticados con esta alergia. ¿Por qué? Pues porque es una alergia que no cumple los estándares del resto de las alergias mediadas por IgE. Cuando un paciente tiene una alergia mediada por IgE, generalmente la reacción inicia, la sintomatología inicia a los primeros 5, media hora después de haber tenido contacto con el alergeno. En el caso de la alergia a las carnes rojas, esta puede iniciar hasta 4 o 6 horas después de haber comido carnes rojas. Entonces, son alergias que se están describiendo a estos carbohidratos alfa-gal presente en carnes rojas. Otro de los otros alergenos pueden ser, por ejemplo, moléculas pequeñas, entre ellos algunos antibióticos. Penicilina, por ejemplo, lo he puesto con un asterisco porque penicilina puede dar una alergia mediada por IgE, pero también puede estar mediada por otro mecanismo. Entonces, y penicilina casi siempre tiene que ser metabolizada y es el metabolito el que funciona como un apteno, tiene que unirse a una sustancia más grande, incluso a una proteína, para que sea presentado al sistema inmunológico y pueda iniciar la reacción mediada por IgE. Otro tipo de moléculas pueden ser, por ejemplo, polímeros. Y esto lo vimos cuando inició la vacunación hace ya casi 2 años con vacunas de COVID-19, sobre todo las que estaban hechas de RNA mensajero. Estas vacunas tenían polietilenglicol para estabilizar la molécula de RNA. Este polietilenglicol pues es un surfactante que ayudaba a estabilizar la molécula y se empezaron a ver reacciones anafilácticas y justamente más en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Pues porque tenemos más contacto con muchas sustancias, estamos sensibilizadas porque polietilenglicol puede estar presente en muchas otras, incluso fármacos y sustancias que consumimos a diario. Bueno, regresando a las proteínas tienen una estabilidad termodinámica. Esta estabilidad, cuando están en una termodinámica cero, con una energía cero, decimos que esta proteína es una proteína en estado nativo con una conformación específica en el espacio. Esta conformación puede estar influenciada también por la cantidad de iones que puede haber alrededor, tanto de iones cargados positivamente como negativamente, ¿no? Iones, cationes o aniones. Por la concentración de los, de los iones hidrógeno o hidroxilo, que es el pH, por la temperatura, ¿no? Hay proteínas que son más estables a temperaturas altas o hay proteínas que se degradan a temperaturas altas. Y bueno, también de ciertas enzimas que pueden degradarlas. Cuando esta proteína es degradada, pasa a un estado desnaturalizado. Y entonces tenemos, por ejemplo, grandes cantidades de proteínas en este caso, en maní. Aquí podemos observar cómo maní puede tener puede codificar hasta 50,000 proteínas. Perdón. El genoma de cacahuate o maní puede codificar hasta 50,000 proteínas. De estas 50,000 proteínas, hasta el momento, solamente 18 han sido descritas como alergénicas. Y estas 18 pueden agruparse incluso en superfamilias o en familias de proteínas. Y dependiendo de la familia a la que pertenezca cada una de estas proteínas, van a ser sus características de resistir temperatura, de resistir degradación enzimática, y por lo tanto, dependiendo de la familia a la que pertenezcan, podemos tener información muy importante de qué tipo de alergia va a generar la proteína. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando
de Arachis hipogea, que es el nombre científico de cacahuate o maní. Arachis hipogea, vamos a nombrar a las proteínas alergénicas de Arachis hipogea con las primeras 3 letras del género y la primera letra de la especie, seguida de un número con el cual fue descrito por los científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la proteína ARAH2 y la proteína ARAH6, que son alergenos presentes en cacahuate, pertenecen a una familia que se llama la familia de las albúminas, pero pertenece justamente a la subfamilia de las albúminas tipo 2S, que son albúminas más pequeñitas. Esta familia es una familia muy peligrosa. Los pacientes que son alérgicos a maní y específicamente a estas 2 proteínas son pacientes que no pueden tolerar ni siquiera cacahuate en trazas porque pueden generar o pueden desarrollar una reacción anafiláctica que los puede llevar a la muerte. Entonces, es muy importante saber a qué proteína está reaccionando el paciente. Hay otras proteínas, por ejemplo, las vicininas 7S, las leguminas o las PR10 o las LTPs. Las PR10, por ejemplo, son proteínas lábiles a la temperatura. Si el paciente es alérgico a la ARAH8, que es una PR10, este paciente a lo mejor puede consumir el cacahuate en cierta presentación que evite o que desnaturalice esta proteína y sin problema el paciente puede tolerar el alimento. ¿Cómo nombramos a los alergenos? Hace ratito mencioné cómo se nombran. Generalmente se nombran con el nombre científico de la fuente alergénica de la cual proceden. Aquí tenemos a nuestro famoso Dermatophagoides teronicinus, que es una de las causas más importantes de alergia a nivel mundial. El 80% de los pacientes que genera una alergia a un aeroalergeno es justamente a un dermatophagoides, puede ser teronicinus o farinae. Para nombrar a los alergenos de esta fuente alergénica, vamos a tomar nuevamente las primeras 3 letras del género y la primera de la especie, DERP1. Y vamos a nombrar, por ejemplo, a la proteína de acuerdo a cómo fue descrita. Hay algunas proteínas que ustedes van a encontrar que hay un punto y subsecuentes números, y estos corresponden a las isoformas. ¿Qué es una isoforma en una proteína? Pues son pequeñas variaciones que puede tener esta proteína, pero prácticamente es la misma proteína con una variación. A lo mejor puede ser un carbohidrato, etcétera, etcétera. Entonces aquí DERP1 es una de las proteínas genuinas que nos está indicando una alergia genuina a Dermatophagoides teronicinus. Tenemos, por ejemplo, DERP10, que como veremos más adelante es una proteína de reactividad cruzada, o DERP23, que puede ser utilizado como un marcador, un biomarcador para asma. Entonces, pacientes que son positivos a esta proteína, podemos decir que es un paciente que tiene alta probabilidad de desarrollar asma en el futuro. Bueno, en esta diapositiva podemos observar cómo diferentes extractos de diferentes fuentes alergénicas tienen 2 tipos de proteínas. El primer grupo de proteínas se llama proteínas alergeno componente específico. ¿Qué quiere decir? Que son proteínas que solamente vamos a encontrar en esa fuente. Por ejemplo, la avellana. La avellana va a tener proteínas que solamente vamos a encontrar en la avellana. Lo mismo sucede para este árbol o para esta manzana. Proteínas que son específicas de esa fuente. Hay otras proteínas que la naturaleza decidió mantenerlas prácticamente iguales en todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque muchas veces están haciendo la misma función y por lo tanto, pues la estructura se conservó. Podemos verlo, por ejemplo, en esta diapositiva donde tenemos una proteína llamada profilina en diferentes fuentes biológicas filogenéticamente separadas, por ejemplo, Betula verrucosa o Hevea brasiliensis, que es el árbol del látex,
y, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura que para producir, por ejemplo, cerveza, o la levadura que se utiliza en la panadería. Y observen cómo estas proteínas presentes en estos seres vivos a la hora de empalmarse prácticamente son idénticas. Esto quiere decir que estas proteínas podemos tener algo que llamamos reactividad cruzada. Podemos sensibilizarnos a una proteína presente en una fuente alergénica y si está en otra fuente alergénica, tener algo que llamamos reactividad cruzada. Y esta reactividad cruzada se puede explicar también en esta diapositiva, donde observamos al primer Mercedes-Benz que hubo hace ya más de 100 años y este siguiente, un modelo más reciente, ¿no? Podemos saber exactamente cuál es el asiento. ¿Por qué? Pues porque hay un patrón que se sigue, ¿no? Y justamente como podemos reconocer estos patrones, pues estos mismos patrones también se reconocen en las proteínas, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué es el diagnóstico resuelto por componentes o diagnóstico molecular de alergia? Nosotros tenemos aquí a Corylus avellana, que es el nombre científico de la avellana. Los alergenos de Corylus avellana van a ser COR, A y otra vez el número, dependiendo cómo fueron descritas estas proteínas. Avellana hasta el momento tiene 14 proteínas descritas como alergenos. Y podemos aquí imaginarnos que estas 14 proteínas, que cada color de estas M&Ms o estos dulces confitados de diferente color, va a corresponder a un grupo de proteínas, a una proteína específica presente en el Corylus avellana. Thermo Fisher Scientific ImmunoCAP tiene CAPs que pueden medirnos la concentración de IgE que este paciente está haciendo a toda esta mezcla, que sería IgE específica o IgE total de Corylus avellana. Podemos cuantificar cuántos anticuerpos tiene este paciente hacia este plato de proteínas específicas. Podemos también cuantificar para cada color de esta para cada proteína, para cada color de este plato, podemos saber cuantificar la IgE específica, por ejemplo, para la proteína CORA1, CORA3, CORA9, CORA14, etcétera. Y con esto saber específicamente justo a qué color o a qué proteína está reaccionando nuestro paciente. Y como decía anteriormente, dependiendo a qué proteína está reaccionando el paciente, va a ser el tipo de alergia que esté desarrollando. Y nuevamente aquí se observa, por ejemplo, podemos hacer la cuantificación total del extracto de Corylus avellana, de avellana. Tenemos aquí a 2 individuos, 2 pacientitos alérgicos a esta avellana. Sabemos que la cuantificación específica a esta avellana fue idéntica tanto para el paciente A como para el paciente B. Cuando hacemos un diagnóstico por componentes y iniciamos la cuantificación específica hacia la proteína A, B o C, o la roja, la verde o la amarilla, vamos a observar cómo el patrón de cuantificación es diferente para cada uno. Se personaliza. Vamos a tener un diagnóstico personalizado. Y observamos, por ejemplo, que para el individuo A, la cuantificación de IgE para el anticuerpo rojo fue de 0.13 kilounidades por litro, mientras que para el individuo B fue de 13.2. ¿Qué pasa para el anticuerpo verde? El anticuerpo verde para el individuo A fue de 18.7, mientras que para el individuo B fue de 1.2 kilounidades por litro. Y lo mismo sucede para el anticuerpo amarillo. El anticuerpo amarillo para el individuo A es de 0.26, mientras que para el individuo B es de 6.9. Cada uno tiene una cuantificación diferente y dependiendo al tipo de proteína a la cual sea reactivo, va a ser también la sintomatología y la manera de cómo se debe tratar al paciente.
No es lo mismo estar sensibilizado a una proteína altamente resistente, una proteína estable al calor, que puede ser indicador de reacciones graves, que a lo mejor ser alérgico a una proteína termosensible, que en el momento de cocinar, si es un alimento, en este caso, en el momento de cocinar a la avellana, pues pierde sus características y el paciente puede consumir este alimento sin ningún problema. O el paciente es alérgico a esta proteína, que también es termorresistente, pero además es un marcador importante de asma y de alergia persistente. Entonces, en este momento estamos haciendo un diagnóstico personalizado de alergia, porque sabemos exactamente a qué proteína está reaccionando el paciente y podemos también predecir el grado de alergia, el tipo de alergia y también dar las advertencias de cómo manejar mejor esta alergia en este paciente. Bueno, aquí están las familias de importancia alergénica. Son algunas de las más importantes. Tenemos, por ejemplo, las proteínas de almacenamiento. Y las proteínas de almacenamiento, como su nombre lo dice, van a almacenar energía. Estas proteínas casi siempre van a estar, más bien, siempre van a estar presentes en semillas que van a germinar, como pueden ser el maní o como pueden ser las nueces, macadamias, nueces walnut, pecana, nueces de la India, que en otros lados les llaman nueces de cajú, etcétera. Todas estas nueces o semillas que germinarán van a ser ricas en proteínas de almacenamiento. Las albúminas, que por ejemplo, cuando están presentes en peces, serán llamadas parvalbúminas. Y cuando estén presentes en mamíferos, como son nuestras mascotas, gato, perro, serán llamadas ceroalbúminas. Las tropomiosinas, que son unas proteínas presentes en cucarachas, en ácaros, pero que también están presentes en otros insectos. Por ejemplo, en México, que comemos grillos o chapulines, pues las tropomiosinas están presentes en estos insectos, ¿no? También estos insectos han estado ya más de moda en estas barras energéticas para muchos deportistas que hacen deporte de alto rendimiento y que necesitan grandes cantidades de proteína, pues ha habido reportes de alergia justamente a estas barras, pues porque son alérgicos a las tropomiosinas presentes en estos insectos, ¿no? Las PR10, que son un grupo de proteínas que fueron descritas hace 40 años, en los 80s, son proteínas que generalmente, son proteínas de resistencia a patógenos. Incrementa su concentración cuando, sobre todo, árboles, pólenes, están expuestos fueron descritos cuando estaban expuestos a bacterias, a infecciones bacterianas o virales. Ahora se sabe que estas proteínas se incrementan también cuando están bajo estrés, por ejemplo, de radiaciones ultravioleta, estrés, por ejemplo, de contaminantes en el ambiente, etcétera. Entonces, estas PR10 pueden estar presentes en nuestras frutas, en pólenes, en verduras, en semillas, en muchos alimentos. Las LTPs, que son proteínas de transporte lipídico, las profilinas, que hace rato se las explicaba, las polcalcinas, que como su nombre lo dice, a lo mejor es muy mnemotécnico, están presentes en pólenes y transportan calcio. Y entonces, estas son las únicas que van a estar presentes en pólenes. Y también los determinantes de reactividad cruzada de carbohidratos. Yo les decía alfa-gal. Alfa-gal entra dentro de este grupo de CCDs. Y bueno, las proteínas pueden estar agrupadas, como decía, en familias, y dependiendo de las familias son las características, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, aquellas que están más involucradas en reactividad cruzada y aquellas que están involucradas en riesgo de padecer reacciones sistémicas, aquellas que son más peligrosas, ¿no? Y, por ejemplo, las que están más involucradas en reactividad cruzada son justamente los CCDs, que casi siempre van a generar reacciones leves, no generan son reacciones de reactividad cruzada, justo. ¿Por qué? Porque van a estar presentes en muchos alimentos, van a estar presentes en muchas fuentes alergénicas diferentes.
Las profilinas, también se los explicaba, es una sensibilización que muchas veces puede generar una sensibilización asintomática. Las profilinas abundan en la naturaleza, incluso en nuestro propio cuerpo tenemos algunas profilinas. Las PR10, que son lábiles al calor y también a digestión enzimática, y generalmente van a estar provocando reacciones locales. Aquí hay algo muy interesante. Dependiendo también de las concentraciones a las que estemos expuestos diariamente, podemos llegar a un umbral que si nosotros llegamos a este umbral, puede empezar a desencadenar reacciones más graves. Entonces, muchas veces hay pacientes que cada vez más se describen pacientes reactivos a PR10, que son sensibles a PR10 y que pueden estar solamente generando reacciones locales, pero cuando llegan a este umbral de concentración, pueden ya generar otras reacciones sistémicas más importantes, como puede ser anafilaxia. Las LTPs, que son generalmente proteínas que están generando, presentes en frutas y en algunas frutas con hueso, como son también nueces, pues también son más resistentes al cambio térmico. Son proteínas que también están ya involucradas en reacciones más graves. Y las proteínas de almacenamiento que explicaba al inicio, generalmente están presentes en nueces, en algunas leguminosas como puede ser el maní. Bueno, les decía que aquellas proteínas lábiles van a generar solamente reacciones locales, reacciones, por ejemplo, en la boca, que al contacto con el pH de la saliva, o van a ser degradadas, ¿no? Aquellas proteínas más estables, que muchas veces van incluso a resistir el pH del estómago, pues pueden ser absorbidas. Generalmente hace rato les hablaba acerca de la ARH2 o ARH6, que son proteínas de almacenamiento, que pueden incluso ser absorbidas rápidamente y generar estas reacciones anafilácticas graves. Y bueno, aquí en esta diapositiva se pueden resumir algunas de las reacciones de reactividad cruzada más importantes. Y por ejemplo, hay reactividad cruzada entre profilinas, polcalcinas y PR10. Están en verde porque son este grupo de proteínas son lábiles al calor, mientras que las que están en rojo son termorresistentes, y las que están en rojo, pues generalmente son proteínas de almacenamiento, como decía hace rato. Y aquí están algunas de las reacciones alergénicas más importantes, por ejemplo, el síndrome polen-alimentos, donde muchas veces el paciente inicialmente se sensibiliza a la proteína presente en el polen y después presenta una reactividad cruzada con la proteína presente en el alimento. Otros pueden ser, por ejemplo, los ácaros. Los pacientes generalmente se sensibilizan primero con el inhalante, con el aeroalergeno, en este caso presente en ácaros de polvo casero, y después generan una reactividad cruzada con las tropomiosinas presentes en otros insectos, ¿no? E incluso en algunos alimentos provenientes del mar, como pueden ser los camarones. Muchas veces el paciente solamente había presentado alergia a ácaros y un día comiendo camarones se genera una reacción alérgica, incluso una anafilaxia, y es justamente porque están compartiendo esta proteína del grupo 10, las tropomiosinas. Otra reactividad cruzada bien descrita es el síndrome huevo-ave, donde en este caso una ceroalbúmina presente en huevo pues cruza justamente con las ceroalbúminas presentes en carne mal cocida, en pollo. Generalmente las ceroalbúminas son termolábiles, a más de 70 grados se desnaturalizan. Lo mismo pasa con el síndrome gato-cerdo, donde el paciente generalmente se sensibiliza primero a FeLD2, que es un alergeno muy importante en gato. FeLD1 sabemos que es el alergeno mayor, mientras que FeLD2 es una ceroalbúmina. El paciente generalmente se va a sensibilizar primero al
alergeno inhalatorio presente en el gato, y después un día comiendo carne de cerdo mal cocida, pues inicia también la reacción alérgica. Y bueno, esto es sumamente importante y lo podemos deducir gracias al diagnóstico resuelto por componentes. Ahora empecemos a hablar acerca de cuáles son los alérgenos más importantes en nuestros países en Latinoamérica, que abarca a los países entre los trópicos y el Caribe. Entonces, muchos de los alérgenos van a depender obviamente de la zona geográfica, del clima al que estemos expuestos, la altitud, la humedad. Alérgenos intradomiciliarios, pues estos prácticamente van a ser los mismos en todos nuestros países. Los ácaros presentes en el polvo, las cucarachas, hongos, pues muchas veces los hongos están también, dependen mucho de la humedad a la cual estemos expuestos al ambiente en nuestro país, en nuestra ciudad, etcétera. Los epitelios de nuestras mascotas, si es que convivimos con ellos, ¿no? Y gato sigue siendo más alergénico incluso que perro, y algunos parásitos. Bueno, y los alérgenos alimenticios, que estos sí van a variar, depende de muchos factores, por ejemplo, los aspectos socioculturales, cómo preparamos nuestra comida, ¿no? Yo platicaba con una de las expertas en Chile y le decía, bueno, en Chile, ¿qué tanto se come pescado? ¿Y qué tan alérgicos son a pescado? Y me decía, no somos tan alérgicos a pescado porque prácticamente todos nuestros pescados son cocinados, son horneados a altas temperaturas. Yo recuerdo, por ejemplo, también una plática con expertos en Perú y ellos decían, aquí hay mucha alergia a peces, a pescados, pero pues porque aquí comemos ceviches, ¿no? Y los ceviches solamente es un plato que se procesa, que se le agrega una gran cantidad de limón, y el limón no alcanza a desnaturalizar a las parvalbúminas, por ejemplo, presentes en muchos peces y que son los que generan esta reacción en este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, muchas veces la accesibilidad a los alimentos que tengamos, o sea, cada cuánto los estamos comiendo y cómo los estamos comiendo, pues también va a estar generando una mayor predisposición alérgica, ¿no? Por ejemplo, en México comemos grillos, yo les decía hace rato, chapulines, que le llamamos, es la palabra en náhuatl. Los chapulines van a tener un cruce reactivo con los ácaros y bueno, con cucarachas incluso y con camarones también. Y bueno, aquí les presento a los alérgenos más importantes en Latinoamérica, estos descritos gracias pues a los reportes científicos que hay. No, estos han sido hechos solamente con reactividad, con prick test. Necesitamos ahora saber el diagnóstico, la prevalencia molecular, y esta se puede hacer gracias a estas herramientas tan importantes como es InmunoCAP. Podemos saber exactamente a qué proteína es alérgica a nuestra población. Pero dentro de los alérgenos más interesantes y más importantes alimentarios es leche y huevo en las primeras etapas, en la niñez temprana, ¿no? A partir, incluso antes del primer año, los pacientitos pueden ser ya alérgicos a leche y a huevo. Parece ser, por lo que se tiene reportado, que el huevo es más alergénico que la leche. Y bueno, muchas veces cuando el paciente es alérgico a leche, el médico alergólogo manda un sustituto, que generalmente es leche de soya. Por lo tanto, hay que también agregar aquí a uno de los alérgenos muy importantes, a la soya, para saber si este paciente también no es alérgico a soya, si va a ser uno de los alimentos que va a sustituir a uno de los grandes alimentos muy importantes en la niñez, ¿no? Leche y huevo. Otro de los grandes grupos son los presentes en las nueces, y aunque cacahuate no es una nuez, es una leguminosa, cacahuate y nueces prácticamente tienen alergenos de las mismas familias que son muy importantes y que generan alergias muy graves como anafilaxia. Trigo también es un alergeno muy importante, últimamente con más relevancia. Tenemos CAPS, por ejemplo, para gliadina, y también es muy importante. Hay una reacción que llamamos reacción de alergia del panadero,
muchas veces inhalando estos panaderos que diario están en contacto e inhalan grandes cantidades de harina, pueden estar generando esta reacción alérgica al trigo, o incluso a los ácaros, que pueden ser ácaros de almacenamiento, se han descrito, ácaros que pueden estar generando también anafilaxia y que están contaminando estas harinas, ¿no? Pescados y camarones es otro gran grupo, como les decía hace rato, y frutas y legumbres. Y dependiendo de la región, por ejemplo, en México, que uno de nuestros cereales más importantes es el maíz, el tomate, por ejemplo, el jitomate es muy importante, y algunas otras frutas y legumbres. De los grandes grupos aquí de frutas, por ejemplo, todas las rosáceas son también altamente alergénicas, no nada más en estos países, también pueden ser en Europa, como son durazno, manzanas, ciruelas, cerezas que pertenecen a este grupo de las rosáceas. Y de los aeroalergenos, pues obviamente los más importantes, el 80% de toda la población en el mundo que tiene una alergia, pues van a ser a los ácaros presentes justo en el polvo casero. Y aquí, por ejemplo, los ácaros más importantes en Latinoamérica, Dermatofagoides stenonísimos y farinae, pero Blomia tropicalis es muy importante. Hay una gran población en todos estos países que son positivos a Blomia tropicalis. Aunque el nombre suena a trópico y que solamente puede estar en regiones donde haya mucho calor, también puede estar presente en regiones muy, muy al sur, ¿no? Y incluso en altitudes diferentes a nivel del mar, en altitudes realmente importantes y con climas incluso fríos, ¿no? Entonces se han reportado Blomia tropicalis en regiones, por ejemplo, de altas montañas. Otros de los grandes alergenos, grupo de alergenos inhalatorios son gato y perro. Y yo les decía hace rato que el gato es más alergénico que incluso el perro. Y el perro aquí, por ejemplo, también tenemos unos CAPs bien interesantes, ¿no? Podemos llegar incluso a saber si la paciente o el paciente es alérgico al perro macho o al perro hembra. Y ustedes me van a preguntar, ¿y eso qué importa? Bueno, pues eso importa muchísimo, sobre todo en pacientes que hacen alergia a CAN-F5, que es una calicreína presente en el perro y que tiene una reactividad cruzada con antígeno prostático humano. Hay descrito en la bibliografía muchas reacciones de mujeres que llegan con una anafilaxia al hospital y bueno, el médico les pregunta qué fue lo último que hizo y empieza ahí el interrogatorio y bueno, se llega a la conclusión de que esta persona, esta mujer u hombre incluso, es alérgico al perro, ¿no? Y tiene una reactividad cruzada con antígeno prostático humano, ¿no? Hongos, bueno, aquí hongos es también muy interesante, depende de la región, de la cantidad de humedad que haya. Pastos y malezas, obviamente, también depende de la región, de la altitud, de cuáles son los árboles predominantes, las malezas, si son pastos tropicales, subtropicales. Esto es dependiendo de la región. Y bueno, cucarachas, que les decía hace rato, que es la reactividad cruzada con ácaros. Y bueno, una de las cosas más importantes y más interesantes en el momento es que podemos saber exactamente a qué proteína. Y tenemos CAPs donde podemos tener a todo el extracto total del alergeno o podemos tener solamente a la proteína individualizada. Incluso podemos tener chips donde llegamos a tener 121 proteínas en un solo lugar, en un solo chip, y saber exactamente a qué proteína está sensibilizado el paciente. Y con esto saber si este paciente tiene un marcador de una alergia grave o si tiene una reactividad cruzada o si tiene una alergia genuina debido a qué proteína, la cuantificación de la sensibilidad a qué proteína está realmente sensibilizado, ¿no? Podemos hacerlo en CAPS, que es InmunoCAP, o podemos también tener la plataforma Multiplex, todo gracias a la reacción de fluoroinmunoensayo, donde tenemos prácticamente pegado al alergeno altamente purificado en la superficie, en una superficie, puede ser una superficie de celulosa o puede ser en la superficie del chip. Y bueno,
cuantificamos al anticuerpo presente en el suero del paciente, tenemos un anticuerpo secundario que nos va a dar una reacción fluorescente, y ahora sí podemos cuantificar en kilounidades por litro la concentración de ese anticuerpo. ¿Tenemos niveles de diagnóstico? Sí, tenemos diferentes tipos de niveles de diagnóstico. Tenemos diagnóstico, por ejemplo, para los médicos de primer contacto, donde se tienen CAPs con un screening específico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, FADIATOP es una de nuestras pruebas donde tenemos la mezcla de alergenos más importantes, aeroalergenos más importantes, como son ácaros, epitelio de gato, perro, mezcla de pólenes más relevantes, de árbol, de malezas y de hierbas, y también de mohos. Y ustedes me van a decir, ok, pero esto a lo mejor es una mezcla que se hizo para la población europea. Es una mezcla que muchas veces el paciente va a ser positivo, porque como les decía, prácticamente hay patrones de sensibilización muy parecidos, y por ejemplo en el caso de pólenes, árboles y malezas, hay proteínas que pueden estar compartiendo justamente las proteínas del lugar donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, es una prueba de screening, generalmente es una prueba para médicos de primer contacto. ¿Por qué? Porque sabemos que el 97% de los pacientes que tienen una alergia va a llegar a un médico de primer contacto. Puede ser el pediatra, puede ser el dermatólogo, el neumólogo, o puede ser el médico general. Entonces, para que ese médico sepa si este paciente realmente es alérgico, tenemos este tipo de pruebas. Una vez que el médico sepa que es alérgico, pues ahora sí mandarlo al médico alergólogo, y que el alergólogo haga este desmenuzado más fino para saber exactamente a qué alergeno está reaccionando este paciente. Se pueden hacer las IgEs específicas, donde tenemos el CAP con el alergeno total, el extracto alergénico total, o podemos también tener mezclas de alergenos muy parecidos, de familias muy parecidas, ¿no? Y también tenemos más de 100 moléculas, 100 componentes moleculares, 100 moléculas específicas que nos pueden dar información específica a qué proteína está reaccionando este paciente. Estos son nuestros CAPs, vienen agrupados por colores, dependiendo del color, es la familia a la que pertenecen. Tenemos alimentarios, tenemos, por ejemplo, epitelios de animales, tenemos microorganismos, etcétera, pólenes de malezas, árboles y gramíneas. Y también tenemos varias herramientas que van a ayudarles a que los logaritmos de diagnóstico, que es una herramienta que les va a ir guiando de cómo ir analizando a este paciente. Por ejemplo, en el caso de la leche, tenemos el alergeno completo. ¿Cómo es que se tiene que hacer este diagnóstico? Pues una vez que ustedes han hecho lo que es la historia clínica, han revisado al paciente físicamente, pueden enviar al paciente al laboratorio que realiza la prueba. Este laboratorio extraerá una cantidad pequeña de sangre y podrá hacer el diagnóstico in vitro justamente de estos alergenos. Perdón. Entonces, tenemos el alergeno con el extracto total de leche, en este caso. Si el paciente es positivo, podemos pedir las proteínas más importantes. Y aquí, por ejemplo, tenemos un código de color. Si el paciente es alérgico a las caseínas, a NBOS de 8, que es la caseína, una proteína que es termorresistente, es una proteína que realmente va a ser un marcador de alergia grave a leche. Este paciente no puede tomar leche en ninguna de sus presentaciones, ni horneada, ni hervida, ni nada. ¿Por qué? Porque esta proteína es termorresistente, no se va a degradar, y aquí lo más interesante es que ustedes tendrán información específica de a qué proteína va a ser sensible este paciente y dar las recomendaciones más importantes de manejo de este paciente. Estos pacientes que son alérgicos
a estas proteínas como caseína son pacientes que tienen que ser desensibilizados o pacientes con ciertas características donde ustedes podrán elegir evitar justamente la leche y a lo mejor sustituir esa leche por otro tipo de leches que no generen esta reacción en estos pacientes. Tenemos algoritmos de diagnóstico para muchos otros alimentos, incluso para ácaros y para todos los alérgenos más importantes que hasta el momento. Otra de las cosas muy importantes de ImmunoCAP es que es el gold estándar. Y el gold estándar se lo ha ganado por muchas cosas. Primero, porque es una prueba altamente sensible y altamente específica. Está reportada en más de 40,000 artículos en revistas indexadas. Y bueno, también está reportado por las guías de salud pública, las más importantes, las guías europeas, las guías norteamericanas. Hay más de 150 ensayos clínicos hechos con ImmunoCAP. Esto involucra a más de 60,000 pacientes y se siguen haciendo ensayos clínicos en diferentes regiones para poder tener información más precisa y relevante para ayudar a los pacientes. Y bueno, prácticamente los mensajes para casa son los siguientes. Los alergenos casi siempre van a ser proteínas. Hay otras moléculas pequeñas como antibióticos y carbohidratos y a lo mejor polímeros que pueden estar funcionando como alergenos, pueden estar generando una respuesta IgE mediada o de hipersensibilidad tipo 1. Las características de una proteína van a determinar el tipo de reacción que puede generar y por lo tanto ayudar a predecir reacciones cruzadas o reactividades cruzadas de ese paciente. ImmunoCAP es una herramienta que les va a ayudar al diagnóstico in vitro a diferentes niveles y obviamente un diagnóstico temprano va a ayudar a elevar la calidad de vida del paciente y no solamente del paciente, sino del primer núcleo de este paciente, de su familia. En caso de los niños, pues es evidente que no solamente el niño está sufriendo está padeciendo una alergia, sino toda la familia, ¿no? Y bueno, es una solución de sistemas única. Las pruebas de ImmunoCAP le proporcionan resultados cuantitativos, eso es muy importante. Ustedes van a poder cuantificar, saber exactamente la cantidad de inmunoglobulina que presenta este paciente. Esto, por ejemplo, puede ser determinante en aquellos pacientes que son candidatos a tener un reto oral, ¿no? Incluso platicando con otros médicos, decían, con ImmunoCAP yo sé si este paciente va a tolerar el reto oral o no, o es un paciente que mejor ni me atrevo a hacer el reto porque puede tener una reacción anafiláctica grave. Vamos a también ayudar a evaluar el riesgo de impacto en la calidad de vida de aquellas reacciones alérgicas leves o severas, ¿no? Ustedes pueden saber exactamente a qué familia pertenece la proteína y saber si esta va a ser una alergia grave o si el paciente tiene una alergia donde puede a lo mejor consumir el alimento o exponerse al alergeno sin tener una reacción grave. Ayuda a definir el plan de tratamiento, un tratamiento obviamente personalizado, donde se puede incluso evitar la exclusión de alimentos tan importantes como puede ser leche y huevo, que pueden llegar a generar comorbilidades, como puede ser baja talla, un nivel académico incluso bajo. ¿Por qué? Pues porque el paciente no tiene un grado nutricional adecuado, ¿no? Ayudar a explicar los síntomas debidos a la reactividad cruzada en pacientes con sensibilidad múltiple. Esto es muy importante, ¿no? Porque el médico, ustedes van a poder dar advertencias importantes a estos pacientes de qué o no, a qué alérgenos o no exponerse o a qué alérgenos podrían realmente estar en peligro, ¿no? Con qué alérgenos podrían estar en peligro estos pacientes. Ayudar a confirmar a los pacientes si son candidatos a una inmunoterapia. Y esto es sumamente importante. Estos pacientes candidatos a inmunoterapia incluso pueden ser monitoreados por ImmunoCAP, IgG4. Podemos cuantificar a IgG4, que justamente nos ayuda a saber qué tan exitosa ha sido la inmunoterapia. Y bueno, algo muy importante es que se debe utilizar el mismo método de detección de IgE para el diagnóstico, para el tratamiento y para el seguimiento.
no es recomendable utilizar diferentes metodologías. ¿Por qué? Porque primero, no todas las metodologías van a dar información de cuantificación, muchas de ellas van a dar solamente, son metodologías cualitativas, donde nos están diciendo si hay presencia de anticuerpos o no. Cuantificar el anticuerpo nos va a dar una mayor certeza de cómo está evolucionando este paciente en el tiempo.